Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que son la oficina médica y algunas destrezas en el cuidado de los pacientes. Vamos a ver qué es la práctica de la medicina, sistemas de cuidados de salud y al final vamos a hablar un poquito sobre lo que es las citas, el sistema de citas en las clínicas. Vamos a ver, vamos a describir algunos de los departamentos que podemos encontrar en hospitales y la función de cada uno de ellos. Probablemente ustedes sepan mucho de esto, va a ser una revisión nomás. Entonces, recordemos que la práctica de la medicina actualmente se ha fragmentado, creo, y el fin es la mejor atención de los pacientes, ¿verdad? Ahora ya hay especialidades y dentro de la especialidad tenemos subespecialidades o ultra especialidades, ¿verdad? Personas que dicen que ultra especialistas que se dedican a una parte del cuerpo exclusivamente, cirujanos o médicos internistas de alguna especialidad, para dar una atención bastante puntual de alguna patología o condición del cuerpo. Entonces, actualmente el Board de Especialidades de Estados Unidos tiene reconocidas 24 especialidades médicas. Ahí las tienen frente a ustedes. Y las tenemos por orden alfabético, ¿verdad? Empezamos con la A, y ahí viene de para abajo, se va todo, ¿verdad? Alergia, anestesia, cirugía de colorecto y así, dermatología, family practice y medicina interna, hasta terminar en la UA del otro lado derecho al final, que vemos la urología. Son 24 especialidades que reconoce el Board americano. No hay que olvidar también que el propósito de esto es que se evalúan y certifican a médicos que demuestran un juicio clínico, destreza y actitud para presentarse a... Ellos se sientan a un examen también. Esto no es automático porque hicieron una especialidad y se la dan. Se tienen que sentar y sacar un board. Más que todo para la excelencia en el tratamiento del cuidado de un paciente. Entonces siempre tienen ellos educación continuada, participan en iniciativas nacionales de innovación clínica en su especialidad, mejoran la salud de la comunidad a lo largo del país, andan en todos lados. Con el único propósito es al final la calidad del paciente es lo que van viendo, ¿verdad? Y muchas de estas especialidades también tienen subespecialidades. Ahí tenemos la anestesia, tiene anestesia de niño, anestesia de cuidados intensivos, anestesia para el dolor, clínica del dolores, y bueno, todas ellas tienen subespecialidades y al final probablemente no sean 24, sino que van terminando como 60 o 70, ya con las subespecialidades de cada una de ellas. Se ramifican bastante. Ahora, veamos algunas de estas especialidades o departamentos que en hospitales pueden existir. Los hospitales también tienen categorías. Hay unas categorías que son hospitales, por ejemplo, regionales o de zonas de trauma, así, y están bien capacitados para prestar cualquier atención que les llegue. Otros hospitales son de menos complejidad y terminan probablemente dando la atención de la emergencia y luego transfieren a los pacientes a hospitales más complejos vía helicóptero o ambulancia, dependiendo el estado del paciente. Si es una condición crítica, lo mandan por helicóptero. Si es una condición un poquito ya más estable, lo pueden mandar por una ambulancia. Ahí tenemos, ven al primero ahí, ¿verdad? Médicos de cuidado primario, ven básicamente medicina interna, pediatría, cuidado de niño y adolescente, medicina familiar, niño, adolescente y adulto. Luego vienen las otras especialidades que también las han escuchado, alergia, inmunología, tenemos anestesia, que tiene sus subespecialidades también, cirugía de colon y recto, dermatología, ¿verdad? Condición de piel, tratamientos quirúrgicos, muchos dermatólogos también hacen procedimientos quirúrgicos, hacen hasta cirugía oncológica, dermatológica. Hay un procedimiento que se llama procedimiento de Mohs, que hace recepciones de tumores de piel, muchas veces bien grandes y complejos, y son dermatólogos que se han recibido entrenamiento en esa área que los hacen ellos. Luego tenemos medicina de emergencia, también otra especialidad.
medicina genética, neurocirugía, neurología también, medicina nuclear, obstetricia, ginecología, oftalmología, que es ojos, manejos médicos y quirúrgicos de ojos, otorrino, patólogos que estudian piezas de tejido, buscan células anormales y son muy importantes su diagnóstico en cuanto a cirujanos, ¿verdad? El cirujano se apoya mucho al patólogo para ver qué tan lejos puede llegar en una cirugía, si es algo invasivo o no invasivo. Luego tenemos medicina de rehabilitación, medicina física, cirugía plástica. Cirugía plástica tenemos la parte reconstructiva y la parte estética, ¿verdad? De la cirugía plástica. Luego tenemos la psiquiatría, radiología, otra rama muy importante. Estas entre algunas. Yo aquí me quedé corto porque falta reumatología, nefrología. Bueno, en fin, es una lista bien grande. Yo les puse algunas de ellas, pero ya un departamento, un hospital grande, por ejemplo acá en Massachusetts, que está el Mass General, el Hospital General de Massachusetts, y así hay varios grandes acá que pueden tener muchas especialidades dentro de los servicios y atienden complejos y sencillos, casos súper complejos y casos sencillos que le llegan locales, internacionales, gente de todo el mundo llegando, ¿verdad? A tratarse. En la oficina médica, esto creo que lo hablamos la semana anterior, de lo que ustedes puedan, probablemente se van a cruzar en el camino trabajando con ellos, que dijimos el physician assistant está ahí, el nurse practitioner, los médicos, que puede ser MD o OD, que los dos al final son médicos. Uno es medical doctor y el otro es el doctor de osteopatía, ¿verdad? Los dos son formados en escuelas de medicina. Luego está el physician assistant y el nurse practitioner, que es una enfermera registrada con un programa ya de maestría de ciencia de enfermería o un grado más alto, ¿verdad? También hay doctor de enfermería. Esos son algunos de los que probablemente ustedes van a trabajar con ellos. Ahora, algunos departamentos en los laboratorios que son bien importantes mencionar. Los laboratorios clínicos, ahí tenemos, por ejemplo, áreas que van a ver ustedes también si trabajan en un hospital, algunas áreas de los hospitales que tenemos análisis clínicos, otros que hacen análisis de piezas quirúrgicas o patología anatómica. Entonces, el asistente médico debe de familiarizarse principalmente con estas tres que les pongo ahí, ¿verdad? Hematología es una de ellas, química y banco de sangre. A la química y la hematología probablemente son de las que más se habla. La hematología, que es el departamento que maneja toda la parte, por ejemplo, de glóbulos blancos, cuentas de glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, hematócrito, lo que hablamos en flebotomía la otra noche. Cuenta de plaquetas, todo eso. Eh, Da diagnósticos para tratamientos médicos de una gran variedad de patologías o enfermedades. La hematología. Ahora, la química, ahí tenemos muchos exámenes en este departamento, incluyen, por ejemplo, eh, niveles de glucosa, electrolitos, proteínas totales y todas las químicas que se realizan en pruebas de suero o de plasma. El resultado también una confirmación de muchos diagnósticos que van a servir para tratamientos. Y luego tenemos lo que es el banco de sangre. Este, esta sección del laboratorio donde la sangre se colecta, se almacena o se prepara para transfusión. Entonces también es una parte importante de los hospitales, lo que son los bancos de sangre, ¿verdad? Y aquí les muestro algunos exámenes que se hacen en lo que es la hematología. Una lista que les traté de poner algunos nombres, son más, ¿verdad? Y ahí las tienen. Cuenta de plaqueta, hemoglobina, articulocitos, hemátocrito. En clínica,
En química clínica tenemos todos los paneles que mencionamos el otro día, paneles hepáticos, paneles lípidos. Ahí les muestro algunos nombres que ustedes van a ver también. Se los puse ahí combinados. Hay glucosa, potasio, los electrolitos, sodio, proteínas totales, tenemos triglicéridos, dióxido de carbono, nitrógeno ureico, creatinina, las pruebas hepáticas, ALT, AST, luego las partes de fosfatasa alcalina, amilasa, todo eso es una lista bien, bien grande. De serología, banco de sangre, tenemos tipeos, reactivos de todas las pruebas de inmunología, HIV, las pruebas de hepatitis, la sífilis, factor reumatoideo, anticuerpos. Es una lista bien grande. Luego tenemos lo que son de los laboratorios médicos. Regáleme un segundito, solo voy a levantar a traer un poquito de agua. Bueno, entonces estamos viendo acá lo que es el laboratorio médico de un hospital. Casi siempre los laboratorios clínicos en los hospitales están bajo la dirección de un médico patólogo acá. Y las tres áreas que le estaba mencionando, estaba lo del banco de sangre, química, patología, pero también ellos tienen secciones que son la parte de microbiología, que es bien importante en el hospital. Luego de las muestras, y ahí está también bajo esa misma organigrama en el hospital pueden tener los flebotomistas y técnicos que procesan muestras como de preparación de biopsias, cuando ellos preparan las tinciones, las coloraciones, todo eso son técnicos en laboratorio y técnicos en citologías. Ahora vamos a explicar un poquito, vamos a ver un poquito de lo que es la oficina médica. Algunas destrezas que ustedes se van a tener que enfrentar en algún momento, ¿verdad? Voy a explicarles un poquito de lo que es el procedimiento general en una oficina. Entonces el rol aquí del asistente médico es bien importante, ya que ustedes van a entrar muy pronto en una área que necesita mucho profesional con entrenamiento y certificado. Entonces, obviamente van a encontrar muchos obstáculos y retos, ¿verdad? Porque probablemente les va a exigir mucha concentración de tipo mental y también esfuerzo físico en algún momento. Pero siempre es bueno mantener acá un sentido de tranquilidad, no ponerse ansioso, mantener siempre el buen sentido de la ética en todo momento, ya que el campo de la medicina sí lo exige, ¿verdad? Tener esas características. Entonces, van ustedes a hacer algunas actividades, pero siempre recuerden que hay que hacer actividades dentro del alcance de mi práctica. Nunca salirme del alcance que no está en mi práctica. Porque recuérdense que les dije, por ejemplo, la flebotomía, punción de venas en las piernas y pies, está fuera del alcance de un médico, de un asistente médico, entonces no hay que hacerlo. Punciones arteriales también no hay que hacerlo, está fuera del alcance del asistente médico. Cumplir medicamentos, no hay que hacerlo. Comenzar una endovenoso, parar un endovenoso, poner una transfusión sanguínea. O sea, hay cosas que no están en el alcance, no hay que hacerlo. Pero algunas cosas que probablemente tengan que hacer, por ejemplo, son procedimientos generales de oficina. Algún día les toque ser los primeros en llegar porque nadie podía ese día. Entonces abrir la oficina podría ser, ahí se los puse en nombre, el nombre de la acción y el número. Vamos a empezar con el 1 ahí. Dice abrir la oficina. Probablemente acá les toque llegar temprano. Procedimientos tan fáciles como abrir la puerta, desarmar la alarma, encender las luces, quitarle llave a los gabinetes donde hay medicamentos controlados, encender el equipo de la oficina, puede ser una primera acción que ustedes van a tener que hacer.
Luego, número 2, revisar los mensajes de teléfono y los faxes que cayeron del día anterior, ya que las clínicas muchas veces dejan la contestadora en modo automático y hay que hacer como un triaje, ¿verdad? Un triage, una selección de qué llamadas tienen que hacerse rápido en la mañana o otras que pueden esperar un poco más y ver los faxes que cayeron. Luego vamos al número 3 que dice prepararse para las actividades del día. Ahí tenemos, por ejemplo, revisar las citas de ese día, algún cambio en la cita que haya que hacerse. Muchas oficinas tienen dinero en efectivo, alguien paga un copayment en cash, hay que darle vuelta, entonces siempre tienen una pequeña cantidad, hay que ver que sea la correcta, ¿verdad? Si sean $200, $100, lo que sea, ver que todo esté ahí. Luego, preparar los expedientes de los pacientes, que podría ser el número 5, asegurarse que todo esté listo, que si algún fax va a ser necesitado verse esa mañana, que esté listo para pasárselo al doctor cuando él lo requiera. Luego tenemos revisar las oficinas, que esté todo en orden, que no haya material. Recuérdense que dijimos que siempre es bueno revisar los equipos y los insumos, que no haya material vencido que se va a utilizar ese día, que todas las cosas que se van a ocupar estén, por ejemplo, los tapones para tapar lo que vimos, los termómetros, esas cositas de plástico que estén ahí, las puntas de plástico también que se le ponen al otoscopio, todas esas cositas que se van gastando del día a día, hay que ver que estén listas. También si es un invierno, que la temperatura sea la adecuada, si es un verano, que la temperatura sea fresca, todo eso es parte de la revisión de la clínica. También hay que ver que los contenedores de biorriesgo, biohazard, no estén llenos, ¿verdad? Recuérdense que el máximo de un contenedor es 2/3 de su capacidad, ¿verdad? Nunca hay que dejarlo que rebalse, que se llene de agujas, que salgan. Siempre hay que ver que no estén al borde de salirse las agujas ya del contenedor. Entonces, eso sería la parte inicial. Luego en el número 8, si ustedes ven, ya vamos con un poquito de regreso, de reversa, ya preparándonos para cerrar la oficina. Número 8. Ahí al final de la tarde, todas las actividades que se van haciendo, podría ser, en algunas clínicas ellos preparan material que se va a pasar al autoclave. Se hace en las tardes para que se deje secar. Luego tenemos también, hay que revisar que los expedientes que se utilizaron, si fueron algunos de papel, ya se regresaron a las áreas de donde se guardan los archivos. Algunos de ellos ya casi no se usa eso actualmente, todo más que todo es de tipo electrónico. O sea, ya no se va a ver mucho en papel. Luego el número 9, si ustedes ven, lo que habíamos hablado del pequeño cantidad que decía $100, $200, ya probablemente no sean 100, $200. De tanto dinero que se dio, puede ser que tengamos ya $500. Entonces siempre hay que hacer depósitos bancarios a diario en algunas clínicas y algunas personas las envían a hacer eso y se van media hora antes y tienen que pasar por el banco a hacer el depósito para no dejar mucho dinero en efectivo en la noche en la clínica. Luego tenemos el número 11 acá, que ya revisar las máquinas de fax que queden encendidas en modo automático, las contestadoras de teléfono también en modo automático, apagar las computadoras, impresores, fax, equipo de oficina, todo. Ya se va haciendo como que ya vamos de salida. Apagar las impresoras, todos los equipos. Luego también revisar que los equipos que se utilizaron, que no tienen nada que ver con la función de la clínica, pero en muchas clínicas hay una área de donde los empleados pueden comer, ahí hay equipos como podrían ser una máquina de hacerse café, una tostadora, todo eso se tiene que desconectar para dejarlo desconectado y al siguiente día la otra persona que llegue lo vuelve a conectar. Apagar las luces, puede ser el número 16. Y luego, lo último, cerrar la puerta, echarle llave, pero antes
pone la alarma, ¿verdad? Pone la alarma de nuevo y ya cerrar la oficina. Si ustedes ven, nos venimos del 1 hasta el 16, 17, que sería como una procedimiento de oficina general que se pueden hacer a lo largo de un día de trabajo, que no es nada, si ustedes ven, no es nada fuera de serie, pero necesita muchas veces ponerle atención a algunas cosas que vamos a hacer. Eso se lo puse así para que vean ya un recorrido mental que hicimos de principio a fin en un día normal de una clínica. ¿Qué otra cosa vamos a hacer en la clínica? Bueno, atender pacientes, comunicación, verbal y no verbal. Veamos qué es eso. Comunicación verbal, ¿qué es, verdad? Esta podría ser de dos formas, escrita y oral. Luego tenemos comunicaciones no verbales, que muchas veces también se refiere a información que recibimos a través del lenguaje corporal de los pacientes, o nosotros también mandamos mensajes corporales a los pacientes. Acuérdense que esta es una dirección de va y viene, va y viene. Estos tipos de comunicaciones. El lenguaje corporal es una forma en la que el cuerpo envía señales a la otra persona muchas veces de forma voluntaria o involuntaria, ¿verdad? Como mis emociones, mi rostro se ve, un paciente se puede ver el rostro de dolor, de preocupación, de duda, de desinterés en lo que le están diciendo. Entonces, el lenguaje corporal es una forma de comunicarse a esa persona. Luego tenemos comunicaciones no verbales, que también incluyen, como se menciona, la comunicación secundaria, que puede ocurrir durante una conversación de tipo oral entre dos personas, ¿verdad? Puede ser la enfermera con el paciente, el asistente médico con el paciente. Entonces, esas comunicaciones secundarias, ahí se menciona, por ejemplo, el tono de mi voz, el volumen de mi voz, la calidad de mi voz, todos esos componentes es una comunicación secundaria. Ocurre durante la transmisión de mensajes. Y muchas veces esta comunicación secundaria de tipo da mucha información, ya sea mía al paciente o del paciente hacia mí. También existen otros tipos de comunicaciones que son no verbales. Aquí también se menciona muchas veces la expresión del rostro, la expresión facial, la posición del cuerpo, cómo la persona pone sus brazos, cómo se inclina hacia adelante, se inclina hacia atrás, está sentado en la punta de la silla. Todo esto son como pistas no verbales que hay que recibirlas. La expresión del dolor o facial es muy importante. Muchas veces la gente no logra ubicar lo que es el dolor con el número. Le pregunta, ¿usted el dolor del 1 al 10 cuánto tiene? Hay gente que dice, oh, tengo 9. Y están bien tranquilos, su rostro no se ve doloroso. Entonces la gente muchas veces no ha aprendido a ver el dolor en forma numérica, ¿vale? Y uno se la pregunta mucho así. En los niños a veces les ponen las caritas, carita llorando, carita sonriendo, carita seria, para una forma de tratarle de sacar información en cuanto a los dolores o cómo se siente. Entonces son formas de que nos vamos a comunicar. Otra cosa también que hay que tener esa destreza de irla desarrollando a lo largo que vamos como trabajando en clínicas y hospitales es algunas destrezas, por ejemplo, de comunicación, como puede ser escuchar a alguien. Siempre es bueno ponerle atención a las personas, qué mensaje nos dan de forma verbal, verle al rostro, ver contacto visual, responder a la persona si nos hace una pregunta. Luego tenemos algunas técnicas que nos ayudan, ¿verdad? Parafrasear, que sería como repetir el mensaje de la persona en mis propias palabras. Y esto es una buena forma de mostrarle a la persona que la estoy escuchando y estoy con interés. También otra cosa es cuando yo necesito que me clarifiquen las ideas. Aquí me aseguro que lo que estoy recibiendo es lo que estoy entendiendo. Yo le clarifico, le hago algunas preguntas no de sí o no, ¿verdad? Cerradas, sino que un poquito abiertas para que la persona me explique, me clarifique. Y esa forma es una muy efectiva de comunicarme con los pacientes. Toda la información verbal que se nos dé, recuérdense que es legal y tiene que ser escrita, tiene que estar completa y exacta lo más posible para que sea algo que vamos a utilizar en un expediente médico.
Entonces, todo eso requiere destreza de parte nuestra, ¿verdad? Una buena documentación. Muchas veces también es una buena práctica en lo que es también la gramática, cómo escribimos, sin muchos errores. Entonces es responsabilidad de nosotros hacer todo eso de la mejor manera que podamos. No olvidemos nunca las leyes que nos conciernen al asistente médico. Y aquí también hay que siempre en la parte de exactitud, no olviden siempre verificar lo que hemos dicho, el nombre, fecha de nacimiento, de todas las cosas que hagamos, cualquier entrada que hagamos. La información lo más posible tiene que ser exacta, clara, concisa, lógica, cronológicamente. Escribir bien, deletrear bien, no, no borrar, no se puede borrar en un expediente médico. Si un error se comete, se tiene que cruzar la palabra que se equivocó, ¿verdad? Solamente se le traza una línea con una línea sencilla y se pone sobre la palabra, se puede poner la palabra error y se pone la fecha, las iniciales del asistente médico y se hace la corrección de forma inmediata, ¿verdad? Como lo están viendo ahí, que dice, se habían confundido que en vez de ser, pusieron 2 años y era 2 meses. Entonces le ponen ahí error, 520-09, las iniciales, el título, la credencial de la persona y ya se pone la palabra correcta. Pero no puedo yo como tacharlo o borrarlo con un chelito, con esas cositas blanquitas, no se puede, ¿verdad? Ahora, la confidencialidad también hay que respetarle a los pacientes. Eso lo hablamos cuando hablamos de HIPAA, ¿se recuerdan? Que dijimos que no hay que estar hablando frente a otras personas de diagnósticos, de tratamientos de pacientes. Siempre, si algo se va a hablar muy privado, llevar al paciente a un área privada, que puede ser un consultorio. Y acá, por ejemplo, esta señorita está atendiendo una llamada telefónica y tiene a alguien frente a ella. Ahí le está oyendo todo. Eso es un error. Acá es un poquito más lógica. Está atendiendo al paciente. El otro paciente está sentado por acá. Entonces, siempre hay que darle una atención al paciente que se está viendo. No atender dos pacientes a la vez, ¿verdad? Teléfono en uno, viendo a otro. Si algo es muy importante, la mejor área privada. Se va al consultorio el paciente y ahí se le explica lo que se le va a explicar de manera privada y confidencial. Siempre que se discuta información sensitiva hay que hacerlo de esa manera. Ahora, en etiquetas telefónicas, cuando estemos hablando por teléfono, ¿cómo podemos hacerlo de la manera más profesional? Siempre hay que responder el teléfono de manera rápida y de una forma amable. Algunas clínicas dicen que se tiene que contestar por lo menos no más del tercer sonido, ¿verdad? Hacerlo rápido. Y si se está atendiendo a otra persona, se le pone un hold, pero se le pide primero, eh, se le avisa al paciente que se le va a poner un hold, ¿verdad? Se le explica que no se le puede atender en ese instante, pero va a estarse un hold. Y también hay que estar viendo a ese paciente cada 30 segundos. Si la persona ya no puede esperar, se le toma el número de teléfono y se le retorna la llamada cuando ya se termine de hablar con la otra persona. Nunca hay que mostrarse agresivo, enojado, siempre guardar la calma, hablar despacio, claro y conciso a los pacientes y no perder la compostura en ningún momento. En cuanto a los récords médicos, recordemos que son, ya lo dijimos, confidenciales, pertenecen al paciente. La información, ¿verdad? Pertenece al paciente. El expediente físico, si es en papel, pertenece al doctor, pero toda la información que está escrita en él es del paciente. Por lo tanto, hay que respetarla y no compartirla con nadie. Los expedientes médicos están ordenados de muchas maneras. Aquí sí es de la manera probablemente más, más frecuente que se utiliza para ordenarlo es lo que se sigue, lo que se llama SOAP, ¿verdad? Una forma de ordenar un expediente médico. Hay muchas formas, pero esta es la más sencilla. Que la S es la información subjetiva, aquella información que el paciente dice. La O, la que yo obtengo a través de los sentidos, palpación, auscultación, vista, a verlo. Hacerme es la evaluación
de la información del SO, se analiza y se obtiene un diagnóstico o un problema. Es el plan, donde se pone el plan o el tratamiento. Aquí les pongo un ejemplo yo. La S, ¿verdad? Todo lo que el paciente expresa. Ayer me dolía la cabeza, me tomé esta medicina, no me sentí bien, después me descansé tantas horas, me eché esta loción. Todo eso es ese, es subjetivo. El paciente lo dijo. Ya la O ya es acá el examen físico, los signos vitales están en la O, objetiva, porque se obtuvieron a través de una intervención. El examen físico que hizo el paciente también está en la O, y la semen es el análisis y la P es el problema. Otra cosa que puede pasar en una clínica son problemas o incidentes, ¿verdad? Son aquellos ¿qué es un incidente en una clínica? Son cosas que no pasan normalmente en una clínica. Le pueden pasar al doctor, a la visita, al paciente, a estudiantes que están haciendo prácticas ahí. Y eso puede ser que alguien se desliza, un accidente. Alguien se pincha con una aguja, otro accidente. A alguien le roban algo, le robaron un teléfono, les robaron algo. También un incidente. Alguien le administraron un medicamento que no se lo tenían que administrar. Otro incidente. ¿Qué pasa con esas cosas? Hay que reportarlas en forma inmediata. Ya los hospitales o clínicas tienen ya formas para llenar de incidentes y se tienen que llenar en forma inmediata y se pone toda la información que está ahí, ¿verdad? Día, hora, si hubieron testigos, si fue un daño severo, leve, mayor, si hubo caída y hubo una lesión, si fue en la región glútea, la parte posterior de la espalda, base del cuello, hombro derecho, mano derecha. Todo eso se va poniendo como colorcito y se firma y se pone la credencial del que escribió el reporte. Pero esto hay que hacerlo el mismo día, no al siguiente día ni la semana que viene. Ya. Ahora vamos a terminar ya la parte final de esta reunión, que básicamente son las citas de la clínica. ¿Qué ¿Por qué se hacen citas en las clínicas? Habemos dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una forma es manual, como lo está viendo acá. Esta señorita está escribiendo en una libreta con su lapicero. Se puede hacer de esa manera. Y otra hacerlo en electrónico en la computadora. También es aceptado como la que estamos viendo acá, en la computadora. Entonces, las citas son importantes en las clínicas porque si no se hacen citas no se trabaja, ¿verdad? Pero aquí sucede una situación que hasta 1970 se había hablado de que las oficinas médicas, el que más esperaba era el mejor doctor, ¿verdad? Si lo hacía esperar a uno una hora o 2 horas, el doctor era bueno. Porque tenía tanta gente que hay que esperar, pero ahora eso ha cambiado, ¿verdad? En las citas ha tratado de resolverse el problema de estar esperando, ¿verdad? Ya no, a la gente ya no le gusta esperar mucho, porque la tolerancia a esperar ya es bien cortita. O sea, no, la gente no le gusta esperar mucho. Los estilos de vida han cambiado y mucha gente quiere llegar y ser visto bastante rápido, en un intervalo de tal vez 15 minutos máximo. Entonces las citas han venido a tomar este problema a la raíz, ¿verdad? Yendo a la raíz del problema, siendo ordenado. Entonces, algunas líneas que se deben de seguir al hacer las citas, uno es mantener la confidencialidad del paciente, otra vez lo dijimos. Y si lo va a hacer vía teléfono, hablar claro, no mostrarse a la carrera, tomar la información que necesita del paciente, el nombre completo, fecha de nacimiento, la dirección, métodos de contacto, correo electrónico, mensajes de texto, información importante, seguro médico, repetir la información a ver si se obtuvo de forma correcta y hacer la cita de acuerdo al tipo de consulta que va a llegar la persona. Todo eso es importante al momento de hacer una cita. ¿Qué tipo de citas tenemos? Vamos a ver los tipos de citas. Acá tenemos, por ejemplo, la que tienen ahí frente a ustedes, que se llama, es la cita que da un tiempo específico al personal. Acá, por ejemplo, a alguien le dicen, usted va a venir lunes a las 10:30, tiempo específico. Y todo el mundo tiene una hora y la siguiente va de acuerdo a la tipo de consulta que se le va a hacer. Por ejemplo, a un paciente que tiene por primera vez, nuevo paciente,
Se le da una cita que va a durar de 30 a 45 minutos. El siguiente paciente tiene que ir al final de ese 45 minutos. Y así, ¿verdad? Un examen completo físico, 30 a 45, una consulta de seguimiento, evaluarle un examen o un laboratorio o una rayos X, 10 a 15 minutos por ahí. Eso se llama fechas de flujo continuo o de hora específica. Luego tenemos las citas de ola o wave, que estas se ponen por intervalo de tiempo, por ejemplo 30 minutos. Puedo poner 3 pacientes en un intervalo de media hora y aquí el que primero llega, primero es visto. ¿Verdad? Algunos pacientes se pueden poner un poquito incómodos por este tipo de cita, pero se le explica al paciente que todo el mundo va a pasar, ¿verdad? Todos de forma en que llegaron, así van a ser vistos y esto siempre hace que hay un tiempo de espera bien cortito. Todo el mundo va a pasar en ese intervalo de media hora. Las 3 personas van a pasar de manera fluida, por eso se llama en ola, ¿verdad? Pasa la ola de los 3 pacientes y ya luego viene el otro grupo. Siempre es bueno dejar también un espacio para pacientes que puedan llegar agudamente enfermos y ser vistos de manera rápida. El otro se llama de libro abierto, ¿verdad? Algunas oficinas de libro abierto que les gusta tener este tipo de formato también aceptan pacientes que se llaman walk-in. Walk-in, que no tienen cita pero van pasando y ven, voy a pasar donde el doctor, necesito un refill de algo y voy a pasar. El de libro abierto, oficina abierta, lo permite. Aquí el paciente no tiene ni horario fijo ni intervalo de media hora, sino que le dan un rango. El paciente va a llegar entre 9 y 11 de la mañana y el que primero llegó, el primero es visto. Esto trabaja muy bien en aquellas prácticas que no son muy ocupadas todavía, que no están muy llenas, ¿verdad? El doctor está comenzando en esa clínica y le da el espacio para hacer libro abierto, ¿verdad? A medida él va ganando clientela o clientes, entonces ya probablemente ya no va a ser de libro abierto, sino que se va a ir a la de ola, wave y así. Esto no está escrito en piedra y puede ir cambiando dependiendo de la necesidad. Y por último tenemos aquellas que se llaman categorías, que son las que se hacen citas en base al tipo de problema del paciente. Entonces, pacientes con problemas similares o condiciones se agrupan y se ponen días específicos, ¿verdad? Lunes en la mañana, examen físico de primera vez, lunes en la tarde, procedimientos diagnósticos y así. Lunes, martes en la mañana, visitas de pacientes prenatales, llega el ginecólogo. Entonces se agrupan dependiendo a la problemática o la condición de cada grupo y así se van atendiendo por días y horas específicos. Este se llama cluster, que son grupos o categorías. Entonces ahí tienen ya las que se pueden hacer, ¿verdad? Categorías, hablamos del libro abierto, las citas de olas y la otra que se llama de tiempo específico o de continuos. Bueno, eso es lo que les traía esta noche, así que no sé si tienen alguna pregunta. Sí, profesor.